En el corazón de Antioquia hay un lugar donde cada niño y niña encuentra un acompañamiento especializado para cuidar su salud mental. Un lugar donde empieza el bienestar emocional de toda una generación. La unidad de salud mental pediátrica es el resultado de un sueño que siempre hemos tenido en el hospital mental y sé que la han tenido todos los psiquiatras desde los 150 años que lleva fundada. El objetivo de la unidad de salud mental pediátrica del hospital mental es la atención integral con un enfoque clínico, humano y muy sensible a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, donde brindamos atención específicamente con los mejores márgenes científicos, académicos y con la mejor calidad para nuestros niños y adolescentes. Un equipo de profesionales altamente calificados en psiquiatría infantil, psicología, medicina general, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y nutrición trabaja día a día para brindar esperanza y tratamiento oportuno a quienes más lo necesitan. En Antioquia, los niños, niñas y adolescentes necesitan de una unidad pediátrica para ser atendidos y el Hospital Mental de Antioquia la tiene. Contamos con 50 camas, con especialistas en psiquiatría infantil, contamos con todo el personal necesario para atender esta demanda. Así que le hacemos un llamado a las EPS públicas y privadas, a los psiquiatras infantiles y a la población en general para que no desperdicien este servicio, para que lo utilicen al máximo y vengan y conozcan una institución maravillosa como es la Unidad de Salud Mental Pediátrica del Hospital Mental de Antioquia. Ese también es un espacio de formación médica y de desarrollo académico, donde formamos psiquiatras de niños y adolescentes con visión ética y compromiso social, preparados para transformar vidas desde la infancia. Desde la academia y la asistencia, se construye un modelo de atención integral. La alianza de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Mental de Antioquia es fundamental para favorecer la formación de profesionales capaces de comprender y atender los desafíos en salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nada transmite más confianza que la voz de una madre que ha sentido el cuidado y el compromiso de nuestro equipo. Pues en mi experiencia fue bueno, es un sitio que es apto y es adaptado para los niños, entonces confié en dejar a mi hija acá y pienso que nos fue muy bien con la estadía acá y lo recomiendo totalmente. La Unidad de Salud Mental Pediátrica del ESE Hospital Mental de Antioquia es mucho más que un servicio. Es un compromiso con la niñez, con las familias y con el futuro. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en este encuentro de cuidadores, que es un espacio diseñado para ustedes, donde nos vamos a orientar con los profesionales de acá de salud mental del hospital. El día de hoy vamos a conversar sobre la promoción de la autonomía y la independencia del paciente con la profesional en terapeuta ocupacional, la doctora Adriana Lascarro Barrios. Al final de la sección nos pueden realizar todas las preguntitas y por favor en el chat van a estar el link de asistencia que deben llenarlo. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Como mi compañera les comentaba, mi nombre es Adriana Lascarro, soy terapeuta ocupacional, líder del proceso, encargada de este día hablarles a ustedes sobre la promoción de la autonomía y la independencia del paciente, especialmente del paciente con enfermedades de salud mental. Entonces yo creo que lo más importante en este momento es poder tener claridad sobre qué es la autonomía y la independencia. Decimos que la autonomía, según la Organización Mundial de la Salud, es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales sobre cómo uno vive su vida cotidiana de acuerdo con las propias normas y preferencias. Y la independencia es la capacidad que todos tenemos de realizar las cosas por uno mismo sin depender de terceros. Esto quiere decir que para nosotros la autonomía es la capacidad que yo tengo de decidir lo que debo hacer o quiero hacer y cómo lo voy a hacer,
y por lo tanto la independencia la calificamos o la podemos medir, especialmente en terapia ocupacional, se mide a través de la capacidad de las habilidades que el paciente requiere, ya sean cognitivas, motoras, sensoriales o sociales, para poder ejecutar dichas actividades. Por lo tanto, la autonomía y la independencia en el ámbito de la salud mental hace una especie de pregunta en la cual muchas veces nos vemos nosotros como profesionales escuchando de muchos familiares, y es si el mero diagnóstico de enfermedad mental significa la pérdida de autonomía o independencia de esta persona. Es importante, y en este día quisiera aclarar, es que cada persona tiene sus propias particularidades. Cada paciente, podemos encontrar 5, 10, X cantidad de pacientes con el mismo diagnóstico, la misma edad, con muchas características que podríamos decir que todos estos pacientes van a tener una autonomía o una independencia igual, pero que no. En realidad, en el caso del paciente con enfermedad mental, puede verse comprometido, ¿qué? Que se va a ver comprometido su capacidad de comprender los acontecimientos que lo afectan. Entonces aquí hablamos de cómo el paciente reconoce su enfermedad, los actos que practica o los que podría practicar, o incluso su capacidad de analizar y prever efectos asociados a sus decisiones que alterarían la autonomía y la independencia. Entonces, dentro del tema de la autonomía y la independencia es clave el entorno social en el que el paciente normalmente se envuelve, y por lo tanto su red de apoyo inicial, que sería su familia, ya que la sociedad y la familia son parte esencial del proceso del paciente, dado que allí se debe integrar a esta persona de tal modo que pueda ejercer sus derechos y deberes, tendiendo a aumentar su calidad de vida y a recuperar su capacidad de pleno entendimiento y poder de decisión, considerando las condiciones en que se encuentra. Es importante que el paciente, por ejemplo, en el caso de un paciente con enfermedad mental que se encuentra hospitalizado, cuando nosotros hacemos el alta de ese paciente, el familiar o los familiares con los que vive este paciente deben tener en cuenta que la enfermedad que tiene el paciente, cómo está ese juicio del paciente, si el juicio está debilitado, si el paciente tiene o no conciencia de la enfermedad que tiene, y qué otros diagnósticos pueden estar asociados que afectan también la capacidad de la autonomía y de la independencia de este paciente al retornar a su entorno. Entonces es importante tener en cuenta que no solamente un diagnóstico de enfermedad mental puede ver o afectar la autonomía y la independencia del paciente, puede tener otros trastornos asociados como un déficit cognitivo o una enfermedad física, una discapacidad física que afecta la autonomía y la independencia del paciente para sus actividades diarias. La familia, dado que el paciente puede tener su juicio debilitado, una pobre o nula conciencia de la enfermedad, siempre nosotros como profesionales de la salud les damos a los familiares esa indicación, el acompañamiento constante del paciente, tanto en sus consultas, en su proceso terapéutico, en su proceso ya sea por psicología, terapia ocupacional, trabajo social y obviamente específicamente por psiquiatría. Entonces, es importante y es clave que el familiar asista con el paciente a esas consultas, porque son quienes nos referencian de primera mano cómo está la autonomía del paciente, su independencia en sus actividades en el hogar. Algunas de las causas que provocan una mayor vulnerabilidad, que hacen que estos pacientes con enfermedad mental sean menos autónomos o dependientes, está primero que todo el estigma que tenemos de la propia enfermedad, la discriminación y el rechazo social que provocan en el paciente una conducta de soledad y de aislamiento. También encontramos la carencia de una red de apoyo, también una carencia en cuanto a las facilidades de acceder a un empleo que generan que el paciente sea una persona dependiente a nivel personal, asistencial y económico por parte de sus familiares o de personas cercanas.
la dificultad para acceder a la información y a los recursos por inadecuación de estos a sus necesidades. Entonces, entrando en materia de temas de autonomía e independencia, desde terapia ocupacional hay unas áreas de funcionamiento y adicionalmente vamos a ir hablando, les voy a ir dando las estrategias de cómo podemos desde casa, a ustedes cuidadores que son nuestro público principal en estas charlas, cómo podemos trabajar desde casa. Entonces, si vemos afectado o no la autonomía y la independencia de nuestros pacientes, ¿qué podemos hacer al respecto? Entonces, sería la primera área de funcionamiento y la primordial, la más esencial, el tema del autocuidado. Allí encontramos todas las actividades de autocuidado como el baño, el vestido, el sueño, la higiene del sueño, la alimentación y la preparación de los alimentos, la movilidad de este paciente en la comunidad, si este paciente sabe salir de su casa y dirigirse a reclamar su medicación, si este paciente sabe ir a pedir una cita médica, el mantenimiento de la salud, que es todo lo relacionado a la toma de la medicación, si este paciente es consciente y sabe sobre sus datos personales, sabe manejar el dinero, el cuidado de mascotas o terceros, el cuidado de otros, el cuidado, ir de compras y el manejo del teléfono y otras actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué podemos y qué tenemos que estar haciendo inicialmente en casa con estos pacientes para generar autonomía e independencia en las actividades de cuidado? Inicialmente y siempre en múltiples charlas que dicto hablo sobre el manejo de una rutina en casa, donde especifiquemos a través de un cartel los horarios que el paciente debe estar levantándose y acostándose, garantizando que este paciente duerma un promedio de 7 a 9 horas continuas. Los pacientes, especialmente los pacientes adultos, no deben estar tomando siestas, esto con el fin de tener una buena higiene del sueño. No debemos estar tomando siestas durante el día. El baño debe realizarse en primera hora de la mañana con el fin de mejorar los estados de ánimo en el caso de las enfermedades mentales que alteran el tema de las emociones, como la depresión, el trastorno afectivo bipolar. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, buscamos haya un mantenimiento en cuanto al tema del autocuidado, dado que es una de sus principales características, el descuido de sí mismo y de su higiene. Entonces, debe ser una actividad que se realice a primera hora del día, que ustedes lo pongan en ese cartel en casa, en un lugar visible, donde le estén dando la indicación de manera directa al paciente que debe ser la primera actividad que deben realizar tan pronto se levanten. El tema del vestido, la alimentación como tal y la preparación de los alimentos. La preparación de los alimentos, muchos de nuestros pacientes cuando no tienen la opción de completar una educación o de tener acceso al trabajo, a un empleo, siempre les indico a los familiares y cuidadores que la actividad productiva de este paciente debe ser la cooperación de las tareas del hogar. No es si quieren, si hoy le parece, debe ser una actividad como responsabilidad que le pidamos y le permitamos a esta persona que participe de las labores del hogar. Y dentro de ellas está el tema de la preparación de los alimentos, porque esto genera que el día que el cuidador o los cuidadores no puedan estar en casa y hacer la preparación de los alimentos, este paciente que queda solo puede garantizar que va a preparar sus alimentos y que va a poder entonces permanecer X o cantidad de tiempo en su casa. La movilidad en la comunidad. Encontramos muchos pacientes dentro de nuestras consultas que no, sus familiares son quienes los asisten. A veces por temor el familiar lo realiza, generando principalmente, como les decía, por el estigma de la enfermedad, consideramos que el paciente se nos puede perder en el camino, no va a saber llegar, y lo ideal
y la estrategia que viene aquí a continuación es que primero hacer el acompañamiento con el paciente, que el familiar venga con el paciente, le muestre la ruta y lo haga en varias ocasiones. Acompáñelo, muéstrele la ruta, siempre usen la misma ruta. Después de un par de 2, 3 viajes que el familiar realice junto con el paciente para venir, ya sea a su cita médica o a la recolección de sus medicamentos, poder facilitarle al paciente que sea quien él oriente, sea él quien oriente el desplazamiento de su casa al hospital. Obviamente nosotros vamos a corregirlo si en algún momento se equivocan cuál es el bus en el que se deben subir, cuál es la estación donde deben bajarse, con el fin de reforzar el conocimiento de ese paciente de cuál es la ruta que requiere para llegar a su destino final. Y por último, hacer el intento y permitirle al paciente que venga solo por su medicación, con el fin de que eso va a traer en nuestros pacientes con enfermedad mental la satisfacción de sentirse útil, la satisfacción de saber que pueden realizar algo que para nosotros es cotidiano, es fácil, para ellos tal vez implique una serie de dificultades o de por baja creencia en sus habilidades, que esas ideas de minusvalía le van a hacer sentir que no tiene la capacidad para hacerlo. El mantenimiento de la salud. Ojo, porque la idea con el tema de la medicación, de la toma de la medicación, no es dejar al paciente como único responsable de la toma de la medicación. No podemos hablar de que nuestros pacientes en su totalidad puedan realizarlo. Debemos hacer un acompañamiento en casa donde el cuidador sea quien administra, cuida y controla la medicación. La medicación no puede estar al libre acceso del paciente, especialmente en pacientes que tienen poca conciencia o nula conciencia de su enfermedad y pacientes con riesgo suicida. Es importante que entonces el cuidado del acceso y el cuidado del acceso de la medicación esté controlado por el familiar. Entonces, la idea es a través de unos carteles, a través de alarmas en el celular. Hoy en día todos hacemos uso de celulares inteligentes en los cuales podemos poner una alarma, empezar a generar en el paciente esa responsabilidad, pero más que responsabilidad es la conciencia de qué medicamento es el que está tomando, cuáles son las dosis y cuándo, en qué momento del día lo debe realizar. Nosotros damos la recomendación que las tomas de las medicaciones generalmente vayan acompañadas de las comidas. Por esto hay que hablar de la higiene adecuada del sueño. No podemos estar permitiendo que el paciente se esté levantando a las 10, 11, 12 del día, cuando debe tomarse una medicación a primeras horas de la mañana, ¿cierto? Entonces es importante, desde la higiene del sueño en adelante, como se están dando cuenta, que hay que manejar una rutina estructurada en el hogar. Entonces, venir acompañando la toma de la medicación con las comidas hace que el paciente tenga esa conciencia de los espacios en los cuales debe tomarla. Pero mientras el paciente no tiene esa autonomía, no puede tomar esa decisión y no tiene esa capacidad cognitiva de recordar en cuanto al tema de independencia, que debe tomarse su medicación, es el familiar quien debe liderar dicha actividad. Es importante en este caso, y especialmente cuando el diagnóstico de enfermedad mental afecta la parte cognitiva y la memoria, podamos reforzar constantemente con nuestros pacientes en casa cuáles son sus datos. Por ejemplo, su número de cédula. Es importante y podemos hacer este ejercicio con nuestros pacientes, con nuestros familiares, cuando los acompañamos a la consulta. Permitirle que el paciente se exprese, que si el psiquiatra, el profesional que le está atendiendo pregunta por su número de documento, pregunta por la dirección de su casa, el teléfono de contacto, le permitamos al paciente participar con algo tan sencillo como sus datos personales. Cuando definitivamente haya una pérdida ya cognitiva como tal, por un degeneramiento cognitivo, entonces lo que buscamos es hacer un apoyo o un refuerzo estratégico que hoy en día se está dando con mucha facilidad,
y son las manillas que encontramos de fácil acceso, que son unas placas en las cuales podemos marcar dicha información con tal de que el paciente tenga siempre ese recordatorio a la mano. El manejo del dinero. A pesar de que el paciente no reciba un ingreso porque no está laborando, sí podemos permitirle a ese paciente que refuerce el manejo del dinero enviándolo a la tienda a traer las cosas que necesitamos para el hogar, que nos acompañe cuando hagamos compras. Y dentro de ese ejercicio, dentro de esa salida, permitirle al paciente que haga esos análisis mentales. Encuentro normalmente muchos pacientes en los servicios de hospitalización y de consulta externa que manejo, pacientes bachilleres que por la falta de la actividad constante, de refuerzo constante de temas como la suma, la resta, la multiplicación, ya no saben manejar el dinero, se les dificulta. Entonces es importante que si tiene ese paciente en casa, tenemos ese paciente en casa que tiene todavía esas habilidades o vemos que se están deteriorando, pongámoslo a hacer ese ejercicio práctico de ir a la tienda, de contarnos y explicarnos cuando regresen con el mandado qué fue lo que compró, cuánto le costó y por qué le sobró lo que le sobró. El cuidado de mascotas para las personas que tienen mascotas en el hogar. Permitámosle a nuestro paciente que sea partícipe de sacar la mascota a pasear, de la limpieza de la mascota y de su alimentación. El cuidado de otros, en el caso de que sea posible, vivamos con personas adultas mayores que requieran un cuidado o una asistencia mínima, por ejemplo, al traslado, a pasarle algunos productos, permitámosle entonces a ese paciente que tenemos en casa que sea la persona líder y encargada de asistir a esa otra persona. Esto, como les digo, todas estas actividades de hacerlas en el hogar con ellos, que son cosas muy sencillas y muy pequeñas, que para nosotros son muy pequeñas, para ellos van a ser muy significativas, van a aumentar el tema de la volición en el paciente, su motivación, su creencia en sus habilidades y por lo tanto van a empezar a ser más socialmente activos, más abiertos y van a empezar también a vincularse a muchas otras actividades que antes habían dejado de hacer. Entonces, también hablamos de una área muy importante que es el autocontrol. ¿El autocontrol de qué? De las emociones y de los impulsos. Entonces, es importante en casa poder permitirle al paciente, aquí viene la estrategia y es un ambiente familiar libre o en la medida de lo posible libre de estrés y de conflictos. Nosotros como cuidadores debemos aprender y ser el ejemplo de este paciente de cómo resolvemos los conflictos, cómo manejamos el estrés. Es importante entonces dar ese ejemplo desde nosotros como cuidadores, personas sin una enfermedad mental, a nuestros pacientes para que ellos repliquen la conducta que ven de nosotros en el hogar. Otra de las áreas de funcionamiento son las relaciones interpersonales. Estas abarcan las relaciones familiares, la amistad, las relaciones de pareja, las relaciones con los vecinos, conocidos con otros y las relaciones laborales en el caso de los pacientes que tienen esa independencia y esa autonomía para laborar. Entonces, es importante que se nota y se puede presentar en muchos pacientes con esquizofrenia y algunos pacientes con depresión el aislamiento social. Son pacientes que permanecen en su habitación, poco conversan con los demás en casa, pero en ocasiones encontramos muchos familiares que dicen, como no le está haciendo daño a nadie, lo dejamos. Lo dejamos en su habitación porque es difícil sacarle las palabras, es difícil conversar con él o con ella. Entonces, el trabajo de ustedes como cuidadores no es seguir permitiendo la conducta de aislamiento del paciente en casa. La idea y la estrategia es empezarlo a, primero que todo, saludarlo, solicitarle que no permanezca tanto tiempo en casa, establecer un tiempo prudente para que él pueda tener su espacio personal y en otras actividades como los momentos en el día en los que compartimos los alimentos o nos podemos reunir para ver un programa de televisión o conversar, pero que se hagan esos espacios significativos, sin uso de televisor,
en el caso de los momentos de alimentación sin uso de celular, preguntarle cómo se siente, generar, iniciar, propiciar esa conversación con el paciente. No podemos permitir, en el caso de los cuidadores, que el paciente que tiene baja capacidad de socialización sea quien inicie la conversación. Entonces, promover, incentivar en ellos la conversación cotidiana. Posteriormente, otra de las recomendaciones o estrategias es, si el paciente, ustedes tienen una visita, llegó un familiar, llegó un conocido, un amigo a casa, no permitamos que el paciente inmediatamente se nos aísle, se vaya para la habitación, se salga del hogar. La idea es motivarlos, incentivarlos a que permanezcan en el mismo espacio, en la sala, en el patio, en el balcón, donde estemos recibiendo nuestra visita. Así el paciente, esta persona, no socialice, pero que tienda a tolerar la presencia de otras personas en el hogar. Inicialmente ustedes van a poder entonces observar que muy probablemente no conversen, no compartan, no se vinculen a esa conversación. Pero la idea es iniciar siempre y mantenernos bajo ese parámetro de que debe permanecer en el lugar, que eventualmente van a ustedes a encontrar con el paso del tiempo y con la persistencia que van a empezar a conversar, a compartir, y también podemos incentivarlos, como les digo, a que hagan parte de esa conversación. En el caso de los pacientes que tienen unas mínimas habilidades de socialización, socializan con nosotros en casa, pero tienden por un trastorno de ansiedad o por otro trastorno del estado de ánimo, no salen de casa. Comparten con nosotros en casa, pero no socializan con amigos, no tienen amigos, no comparten con los vecinos. Entonces podemos empezar con pequeñas estrategias muy prácticas, y es enviarlo a la tienda, que vaya y visite a un familiar, que venga un familiar o un amigo de él o ella a casa a saludarlo, que haga una videollamada. Son cosas sencillas que puede hacer tanto en la casa, como se dan cuenta, y en cercanías de su hogar. Y por último, ya entonces encontramos actividades sociales como salir del hogar. La idea no es pedirle al paciente que salga solo o lo haga solo. Siempre nosotros como cuidadores debemos ser el acompañante, el primer doliente de la situación, el mayor motivador de este paciente, y debemos involucrarnos y participar en la actividad con el paciente. Entonces es salir con el paciente a dar una vuelta cerca a la casa, ir con el paciente a un centro comercial a caminar, salir a comer cuando es posible fuera del hogar, y en la medida en que el paciente ya empiece a socializar y además a sentirse cómodo en otros entornos fuera de su hogar, entonces pedirle que salga a lugares más distantes. En cuanto al ocio y el tiempo libre, esta área de funcionamiento, encontramos que muchos de nuestros pacientes hacen un uso inadecuado del tiempo libre que tienen. Entonces son personas que normalmente están durmiendo durante el día, permanecen altos tiempos, altos periodos haciendo uso de pantallas. Entonces es importante, vuelvo y les repito, ustedes como cuidadores y acompañantes de esta persona, que hagan el acompañamiento, se involucren, invítenlo a hacer una actividad deportiva al aire libre en la que ustedes también deben participar. Entonces, empezar por las actividades más sencillas. Podemos hacer actividad física dentro del hogar. Cuando encontramos que este paciente tiene una dificultad, no es autónomo para salir, realmente no tiene esa motivación, no desea salir del hogar, entonces empecemos a hacer actividad física dentro del hogar. Podemos posteriormente también incluirlo en actividades artísticas, hacer manualidades, actividades culturales, salir a escuchar un grupo musical, salir a ver una presentación de danza. Están las actividades educativas, leer, escuchar música, aprender a tocar un instrumento, entre otros. Las actividades de tipo social, como hablábamos ahorita, salir a una reunión familiar, visitar a un familiar, y lo más sencillo también y práctico son hacer uso de juegos de mesa, lo cual va a trabajar
o a generar en el paciente una mayor autonomía en las relaciones interpersonales, porque puede generarle y le va a generar mejores habilidades sociales para cuando deba interactuar con otras personas. El área de funcionamiento a nivel cognitivo, entonces encontramos que son las habilidades como la atención, la comprensión, el seguimiento de instrucciones, la tolerancia a la frustración y a las actividades, la creatividad, iniciativa y la resolución de problemas, hablando como en un grupo muy general, porque en realidad la función cognitiva implica muchas otras más habilidades, pero siendo estas como las más primordiales, las estrategias con este paciente para que sea autónomo e independiente, actividades de juegos de mesa que nos generan. Entonces miren que con una actividad vamos a trabajar diferentes áreas. Listo. Están los juegos de mesa que nos generan una capacidad de resolución de problemas, como lo es jugar al parqués. Entonces nos permite que este paciente resuelva un problema, se permanezca atento, se genere una mayor tolerancia a la frustración cuando pierde, ¿cierto? Y haga un seguimiento de instrucciones, porque hay unos pasos específicos para realizar dicha actividad de juego. Entonces, ese funcionamiento cognitivo lo vamos a poder trabajar también. El tema de la memoria, de la atención, cuando enviamos a nuestro familiar a comprar algo a la tienda, cosa que habíamos hablado con relación en áreas anteriores. Miren que una actividad, vuelvo y les repito, nos ayuda a trabajar diferentes áreas y a generar en este paciente entonces independencia y autonomía. Entonces, enviando a nuestro familiar a que vaya a la tienda a hacer un mandado, ¿pero qué? Pero sin uso del celular. No anote, por favor, lo que debe traer en el celular. No le haga la lista de mercado en una hoja. Permítale que vaya por pocas cosas, dependiendo obviamente de la edad. Si hablamos de un niño, hablamos de 3 a 5 productos. Si hablamos de un adulto sin un deterioro cognitivo significativo, hablamos de 5 a 15 a 20 productos que deberíamos estar recordando. Entonces, si vemos que nuestro familiar, este paciente con enfermedad mental que tenemos en casa, no tiene dicha capacidad, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con un número mucho menos inferior y paulatinamente cada vez que lo enviemos a la tienda vamos a ir aumentando la cantidad de productos que debe recordar. Y como les hablaba, es muy importante en el área de funcionamiento con relación a la productividad. Están no solamente las formativas y las laborales, sino las tareas del hogar. Esto que nos genera que el paciente pueda tener su independencia y autonomía el día de mañana para poder vivir solo. Si en casa nosotros, aún el paciente vive con su red de apoyo, con sus familiares, pero no estamos haciendo uso de esa rutina en la cual el paciente tiene unas tareas del hogar establecidas, entonces es muy difícil que este paciente, al que nunca le pusimos esa responsabilidad bajo nuestra supervisión, vaya a hacerlo por sí solo cuando deba vivir de manera independiente. Entonces, miren que todas estas actividades son muy constructivas, se entrelazan entre sí y solamente requiere inicial y potencialmente en la mayor de su capacidad de compromiso y de persistencia. Entonces, en general, ¿cuáles serían esas estrategias? La mayoría de ustedes de pronto ya se dio cuenta, el acompañamiento. Un paciente, por más semidependiente que pueda ser o autónomo, para nosotros como familiar siempre va a requerir un acompañamiento y una supervisión, por muy mínima que sea. Asignar responsabilidades de manera gradual. Por favor, en dichas áreas no le pongamos todas las responsabilidades o labores al mismo tiempo. Podemos empezar semana por semana con una tarea, con un área a la vez. Podemos usar entonces, como les decía, parte de las estrategias, medios visuales, carteles, recordatorios. También contamos entonces con la alarma del celular, el reloj despertador para que se levanten, en el caso de los chicos con trastorno opositor desafiante, con déficit de atención,
que están haciendo uso constante e inadecuado de todos estos dispositivos y de estas pantallas. Por favor, una de las recomendaciones para que haya una buena higiene del sueño es que no le permitamos a estos chicos dormir con el celular, por favor. Lo ideal es que estos chicos tengan un reloj despertador, hagan entrega de este celular, porque esto garantiza que usted como padre o como adulto cuidador se puede acostar a dormir tranquilo, porque este chico no va a tener el acceso a las pantallas durante la noche y va a poder dormir adecuadamente. Entonces, el reloj despertador, la alarma en el celular, los refuerzos positivos. Y algo que es muy importante, desde la psicología se dice que hay unos refuerzos, hay diferentes tipos de refuerzos. Y en este caso vamos a hablar del refuerzo positivo, y es hay que dar las gracias, darle las gracias a esa persona porque hizo algo. Y normalmente y lastimosamente a veces nos encontramos con familiares que dicen, no tengo por qué darle las gracias porque es algo que tiene que hacer. Pero recordemos que buscamos que este paciente lo pueda hacer. Hablamos de autonomía e independencia, lo pueda hacer solo, lo pueda hacer sin que se lo pidamos, y esto el día de mañana genere que el paciente pueda vivir solo, pueda lograr otras cosas dentro de su proyecto de vida. Entonces es importante reconocimiento. El reconocimiento es dar las gracias, darle un abrazo, decirle que lo hizo bien. No esperemos a que todas las personas o esa persona que tenemos a nuestro cuidado haga las cosas como nosotros las hacemos o como nosotros queremos que las hagan. Hay que reconocer a veces las limitantes que tienen los demás o la forma diferente de actuar y de ejecutar las cosas que tienen otras personas. Entonces, por favor, agradezcamos, reconozcamos, exaltemos la labor que ellos hacen, por muy pequeña que sea. Y el reconocimiento familiar y social. Reconocer delante de otros familiares lo que esta persona está haciendo. Entonces, no sé, Camila, yo creo que más sencillo ha sido que imposible hablar del tema de funcionamiento en cuanto a la autonomía y la independencia de los pacientes, porque esto viene a ser algo cotidiano, viene a ser dentro de la práctica de esas actividades que ya prácticamente hacemos automáticas en nuestro día a día, cómo esas pequeñas estrategias del día de hoy que se llevan puedan empezar entonces a implementar. Bueno, no, Adriana, antes muchísimas gracias por orientarnos bastante sobre este tema, que es demasiado importante tanto para las familias como para los pacientes. Les agradecemos también a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y realmente acá tenemos algunos comentarios, especialmente de la señora Verónica López. Ella dice, qué pena, doctora, a veces no es tan fácil dejar de que ellos se desplacen solos. Por un lado, no hay por dónde caminar acá en Bello, porque mi hijo asistía a clases de pintura y quería ir solo. Y como no tiene equilibrio, tumbó un maniquí y demás que le dijeron algo malo, puesto que ya no volvió a salir solo. Referente a la medicación, se la doy a escondidas. Él no ha querido entender que tiene bipolaridad y es difícil hacerle entender. No sé, doña Verónica, si ustedes cuando tengan consulta con psiquiatría, por favor hablen con el psiquiatra para que él determine si su hijo, en este caso, por el diagnóstico que tiene, cumple con los criterios para ser parte del grupo psicoeducativo, donde van a poder recibir una mayor asistencia, acompañamiento, en donde van a poder recibir la parte psicoeducativa y posiblemente podamos ayudar a que tu hijo mejore esa conciencia de la enfermedad a través de la psicoeducación. Bueno, también nos dice acá Cado Sass, como uno habla con la mamá de mi hermano que no acepta la enfermedad mental. Estos espacios que el hospital abre todos los jueves, es muy, muy gratificante de ustedes. Si tú estás viendo que tu familiar no hace parte de la solución, ¿cierto? No quiere ser consciente de la enfermedad mental que tiene tu otro familiar. Es importante que, como estas charlas quedan grabadas, igual ahí ustedes están viendo las redes sociales que tiene el hospital, compártanle el video, compártanle esta charla, compártanle cuáles son las redes sociales que tiene el hospital,
nosotros también realizamos unos podcasts. Entonces, compártanle toda esta información, porque la mejor forma a veces de hacer entender que hay una enfermedad mental en esta persona es informarnos, es educarnos. ¿Para qué? Como yo les decía, evitar la estigmatización. Tener una enfermedad mental no nos hace menos personas, no nos hace diferentes, no nos hace personas poco útiles o poco autónomas o independientes. Inclusive que siendo antes consciente podemos mitigar las características, los síntomas de la enfermedad en el paciente. Entonces, compártanles estas charlas que quedan grabadas en nuestras redes sociales. Acá también en los comentarios podemos ver que nuestra compañera les compartió el link de YouTube donde quedan guardados todos los temas de encuentros de cuidadores que nos promocionan los profesionales de acá del Hospital Mental. Entonces pueden guardar ese link o ingresar simplemente a las redes sociales que manejamos acá en el hospital para que se orienten frente a los temas que acá se exponen. También recuerden llenar el registro de asistencia que también se encuentra en los comentarios. Y recuerden, por favor, que todos los encuentros de cuidadores son los jueves de 1 a 2 de la tarde. En el momento es virtual, siempre los días hábiles. El próximo encuentro de cuidadores será el jueves 14 de agosto y tocaremos el tema de salud mental y alimentación saludable. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan muy buen día. Muy buenas tardes. Hasta luego.